¿Sabías que ahora podés hacer los trámites con la provincia desde tu celular? Servicios, impuestos, exención de la BTV y más. Todo en un solo lugar. Descargá Mi Entre Ríos desde Play Store o App Store. Te logueás y listo. Gestioná cuando quieras y desde donde estés. Sin papeles, sin filas y sin traslados. Hoy los invito a participar de 2 entrevistas. La primera va a ser aquí en Piso con la visita de 2 bomberos voluntarios de la ciudad de Gualeguay. Ellos son rescatistas y trabajan con sus perras, Oma y Roma, y estuvieron en la catástrofe de Venezuela, este doble terremoto que pasó el 24 de junio y que todos sabemos y que todos conocemos hoy. Lamentablemente conocemos por dentro cómo es por el tema de los videos, de los teléfonos y demás. Cosa que antes el común de la gente no sabía cómo era estar dentro de lo que deja un terremoto. Bueno, ellos estuvieron ahí, estuvieron trabajando 7 días, fueron con sus perritas, complicado el viaje de ida, complicado el viaje de vuelta, trabajaron mucho, pasaron mucho calor, pasaron muchas cosas, pero bueno, nos van a contar ellos aquí esa experiencia. Y después vamos a hacer una videollamada con la señora Silvia Videla. Ella está en ceremonial y protocolo de aquí, de la Municipalidad de Gualeguaychú, y está con los últimos preparativos de la organización del desfile del 9 de julio. Ella nos va a contar todo lo que va a acontecer en ese desfile. Así que los invito a que se queden esta horita de 22 a 23 aquí en Canal Somos Entre Ríos con las palabras. En cada etapa de tu vida, protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0254. Son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria, Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día.
Aldea San Antonio. Se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustible. Gualeguaychú Combustible en Puerto Argentino y Ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año. Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Tu living puede ser la mejor tribuna del mundial. Si sos asegurado Yapser, participa por un Smart TV de 65 pulgadas. Sorteamos uno por semana. ¿Cómo participar? Tené un seguro individual. Registrate en Yapser Conecta y completá el formulario disponible en nuestras redes. Promoción válida hasta el 12 de julio de 2026. Ingresá y...
Bueno, y como es de público conocimiento, Venezuela ha sufrido 2 grandes terremotos el día 24 de junio y bueno, todavía están las víctimas, están los escombros y nosotros estamos hoy, esta noche, en una cobertura muy linda, a pesar de lo que eso significa, pero estamos con Osiris, con Gastón y Oma y Roma. A ver, ella es Roma y ella es Oma. Bueno, ellos 4 estuvieron en Venezuela, fueron rescatistas y nos van a contar cómo fue esa experiencia. ¿Fueron 6 días? Sí, de trabajo fueron 6 días y medio. En total fue alrededor de 10 días en total. Tuvimos un día y medio de viaje, de ida, y un día y medio de vuelta. Ustedes son bomberos voluntarios de Gualeguay, ¿no? Exacto. Nosotros pertenecemos al cuartel de bomberos voluntarios de Gualeguay y a su vez con nuestros perros formamos parte de ASEC, que es la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe, que tiene sede en Buenos Aires. Y por ese medio llegan ustedes a ir a Venezuela. Esa organización los convoca a ustedes con otras personas más. Exacto. La convocatoria le llega a ASEC directamente de los bomberos de Caracas, de la Universidad Santa María, y ASEC fue quien nos convoca a nosotros para formar parte del contingente que iba a viajar a Venezuela. ¿Cuántas personas en total fueron? En total fuimos 10 personas. Cada quien con su con perro. 9 perros. Bien. 10 personas con 9 perros. Ahí tenemos perros que buscan con vida o sin vida a las víctimas, sí, ¿no? Fueron perros que buscan personas vivas y personas fallecidas también, de las 2 modalidades. ¿Cómo fue llegar a Venezuela? ¿Tuvieron un viaje complicado? Sí, el viaje fue complicado. En un principio el contingente éramos 15 personas los que íbamos a viajar. Bueno, fue por una cuestión de logística y de por ahí de conseguir los vuelos directos, cosa que no había. Los vuelos directos iban a demorar mucho tiempo en que se habilitaran, entonces por ahí la idea era tratar de estar lo más rápido posible en Venezuela. Se optó por hacerlos en vuelos de línea vía Colombia. Entonces, bueno, hicimos 2 escalas dentro de Colombia y el resto lo hicimos vía terrestre, desde la frontera de Colombia hasta Caracas mismo, por tierra prácticamente 800 kilómetros. ¿Ellas viajan en cabina con ustedes? Sí, viajan en cabina con nosotros, sí. En los vuelos y por supuesto en el colectivo también viajan con nosotros al lado del asiento al lado. ¿Cómo es un día de ustedes con ellas? Básicamente, bueno, ahora ellas ya tienen 5 años y bueno, Oma ya tiene 8 años va a cumplir. Están desde cachorro, desde los 3 meses que están con nosotros. Son un integrante más de la familia. Siempre con vos y con vos. No tienen otros compañeros. Exacto, cada guía tiene su can viviendo con él y la formación empieza desde muy chiquita, entonces prácticamente ya es un hábito en el cual nosotros semanalmente entrenamos con ellas, hacemos entrenamientos de media hora prácticamente todos los días, día por medio, y después los fines de semana es cuando hacemos las prácticas, ya que nos juntamos por ahí con los otros integrantes del grupo, porque no somos nosotros 2, somos 9 integrantes de la brigada K9 de Bomberos Gualeguay, y 2 veces por mes viajamos a ASEC, a Buenos Aires, que es donde tenemos nuestra pista de escombro y la escuela, y donde terminamos de hacer el trabajo fino del entrenamiento mensualmente. ¿Cómo fue llegar a Venezuela? Porque hoy tenemos las posibilidades de ver los videos, vemos en televisión el desastre que fue, pero ¿con qué se encontraron ustedes cuando llegaron allá? Sí, particularmente yo, bueno, lo hemos comentado con él y coincidimos, nos llamó la atención mucho la magnitud del desastre, ¿no? Es una franja larga, son kilómetros. Sí, es una franja costera, no tengo bien claro los kilómetros, pero son muchos kilómetros, que fue totalmente destruido. En el lugar los bomberos locales nos comentaban que había más de 700 edificios caídos. Sí. En particular nos llamó eso la atención, la magnitud del desastre, ¿no? Y se supone que estaban la mayoría habitados. O sea que en la cantidad de muertos que estamos viendo hoy, que son 5.000 y pico, hay 50.000 desaparecidos. O sea que... No tengo bien en claro las cifras, pero sí, hablan de... Encima fue un día, la ciudad esta de La Guaira es una ciudad costera que generalmente los habitantes la usan para vacacionar o fines de semana. Y fue un día feriado en Venezuela. O sea que habían llegado a ese lugar. Habían llegado a ese lugar. Y sí, se presume que hay varios desaparecidos y bueno, como todos sacamos cuenta, los desaparecidos están ahí.
¿Cómo empieza la jornada de ellas? Bueno, en este caso en Venezuela, Sí. Lo que fue en Venezuela, bueno, nosotros llegamos y el mismo día que llegamos logramos establecer campamento adentro de la propia Guaira, en el epicentro de donde estaban la mayoría de los derrumbes. Y bueno, logramos establecer campamentos, nos repartieron las tareas de trabajo, nos dividieron en distintos grupos de acuerdo a la modalidad de trabajo de cada perro, y ya ese mismo día que llegamos empezamos a trabajar en distintos escenarios que nos iban marcando, bueno, en principio con los bomberos de Caracas y después, bueno, con personal que estaba en el lugar ya trabajando con otras fuerzas. Roma busca Restos humanos. restos humanos y OMA. Vamos a buscar personas vivas. ¿Y qué experiencia fue la que tuvieron ahí? ¿Encontraron? ¿Ellos hicieron ustedes la búsqueda y ellas encontraron? Sí, en el total del grupo, porque la evaluación se hace en forma grupal de lo que fue el equipo, hubo 48 localizaciones. De esas 48 localizaciones hubo 5 de personas con vida y el resto fueron de personas fallecidas. ¿Esas personas con vida fueron rescatadas mientras ustedes estaban allá? Nosotros en principio lo que hacíamos era localizarlas. Una vez que localizábamos, marcamos el lugar, indicamos a los grupos de extracciones que eran quienes les correspondía la tarea de extraer las personas, y una vez que ellos se hacían cargo del lugar, nosotros nos retirábamos y proseguíamos a trabajar en otros edificios o en el mismo edificio pero en otro sector. En algunos lugares ellos sí nos pedían colaboración con las herramientas que nosotros contábamos para realizar alguna extracción, pero no era la parte que por ahí nos correspondía a nosotros. Nosotros teníamos que localizar e identificar las víctimas que íbamos encontrando. ¿Tuviste contacto después con alguna de las personas que rescataron con vida? No, de las personas que estuvieron buscando, que localizamos, no. No tuvimos, ya te digo, la precisión, pero bueno, de las personas que habíamos localizado, hubo muchas de esas personas que se localizaban, que por las condiciones en las cuales se encontraba la edificación, fue imposible prácticamente extraerla. Y luego de varios días por ahí se perdía contacto, entonces por ahí se suponía de que podían haber fallecido en el transcurso de ese tiempo de que no fueran extraídas. Más que nada también porque las estructuras no solo que estaban muy inestables, sino que tuvimos réplicas constantes todos los días, lo cual... ¿Las sentían ustedes a las réplicas? Era una sensación rara porque muchas veces estuvimos trabajando dentro de túneles y era una alerta que nos llegaba desde afuera, que te llegaba minutos y tenías 2 o 3 minutos para evacuar el lugar donde estabas trabajando. Cuando hablas de túneles, ¿es lo que hacen ustedes, lo que hace la gente que está capacitada para eso entre todos los escombros? Sí, no se imaginen un túnel formado, redondito ni nada, es huecos entre las mismas estructuras que por ahí vamos generando para poder ir avanzando. En principio lo hacía personal sin perros, una vez que ellos evaluaban que podíamos ingresar y de acuerdo al tamaño de cada perro, porque no todos los perros podían ingresar por los túneles que había, ahí es donde ingresábamos y más que nada era para verificar, cuando por ahí teníamos algún dato, alguna señal, ingresaban los perros para realizar el marcaje y tener una precisión de que si había o no una víctima adentro. Cuando te marcan a vos o te piden a vos que entres con ¿el perro entra solo y trabaja solo? Sí, ellos trabajan autónomos, pero por ahí nosotros también de entrar al lugar, de adentrarnos más dentro, es también para cuidarlos a ellos. Porque por ahí, no sé, por decirte, iban entrando en un túnel y bajaba un subsuelo que por ahí ellos van corriendo, no se dan cuenta y había caídas libres de 2, 3 metros que se pueden lastimar, entonces pues, es un trabajo en conjunto. Si bien ellos trabajan autónomos, cuando nosotros teníamos a la vista el terreno los dejábamos andar autónomos. Pero si lo podíamos seguir de cerca por un tema de seguridad, era lo mejor. ¿Cuántas horas por día trabajan? Y era relativo, porque en realidad ellos las pasadas que hacen de búsqueda no son más de 10, 15, 20 minutos, si se extiende, depende cómo esté el tiempo, el clima, digamos, ya el clima era muy caluroso. Y tratábamos de no trabajar en horas del mediodía. Claro. Es más, tratábamos de extender en la noche, en la madrugada, la búsqueda, en vez de trabajar de día, ¿no? Ese ruidito que escuchan es la cola de Roma. A ver, contame qué pasa con esto que me decías recién. Me quedé pensando, vos estás adentro de un túnel, entre comillas, y te llega una alarma que hay réplicas y tenés que salir. Sí, automáticamente nosotros una vez que recibíamos la alerta, que llegaban por celular las alertas de réplicas, teníamos que evacuar. Sea el edificio donde estuviéramos, teníamos que ir a algún lugar abierto y esperar que pasaran unos minutos.
luego de esos minutos volvíamos a ingresar a trabajar. Pero por eso, en este caso siempre se trabajó en conjunto, no era que era el guía y el perro solo, siempre había gente apoyándonos en la parte de seguridad y brindando tanto seguridad a nosotros como a los canes también que estaban trabajando en el lugar. Supongo que los familiares están alrededor de todo ese lugar, ¿no? ¿Se comunican con ustedes en algún momento, no sé, pidiéndole que sus perros encuentren a sus familiares? Sí, tal cual, era cosa de todo momento estar encontrándote con alguien para el lado que caminaras o al edificio que íbamos, siempre había un familiar de la víctima que estaba ahí, o un vecino que se quedó a ayudar porque sabía que había un vecino. Era constantemente eso, hablar con la gente que estaba ahí en el mismo edificio. ¿Ustedes tienen hijos? Sí. Sí, los dos. Debe ser terrible, ¿no? Y estar sí, allá. por ahí es medio chocante, bueno, ni hablar por la distancia, por la familia que te manda mensajes preocupada por nuestra seguridad. ¿Ustedes están en continuo peligro todo el tiempo? Sí, tal cual. Y bueno, sí, por ahí se manifestaban que había víctimas que eran chicos, por ahí te tocan lo emocional eso, pero bueno, estamos preparados hasta donde podemos para eso. Había rescatistas de todo el mundo, ¿no? Sí, prácticamente había de más de 20 países trabajando en el lugar, por lo menos las semanas que tuvimos. Estuvimos en contacto con grupos de todos lados, otros grupos de Argentina, de la Policía Federal que también estaban trabajando. Por eso la ayuda hay muchos grupos trabajando, de los mejores del mundo en el lugar, y así todo creo que no es suficiente, porque nosotros nos encontramos con edificios en los cuales no había prácticamente grupos trabajando, nos encontramos con edificios solos, que no había nadie, ni policía, ni ejército, ni nadie custodiándolo. Pues supongo que las maquinarias tampoco deben dar abasto. Maquinaria tampoco había, y en el cual nosotros, donde encontramos una edificación, nos hablábamos con bomberos de la zona, le decíamos: esta edificación no ha pasado nadie, acá adentro hay personas, vamos a tratar de chequear. Y bueno, ingresamos, y bueno, ahí donde empezamos a localizar también, y te das cuenta de que en ese lugar se había hecho una búsqueda al inicio, en los primeros días, y después luego no había pasado nadie más. Y ahí es donde empezabas a contactarte con vecinos, con familiares que estaban ahí, y ellos mismos te iban relatando: acá está mi casa, falta mi mujer, faltan mis hijos, falta mi papá, falta mi hermano. Y ahí donde, bueno, gracias a la ayuda de los voluntarios y de la gente común que estaba ahí en Venezuela, ahí donde empezamos nosotros a hacer los trabajos de búsqueda también, porque eran quienes nos orientaban, nos mostraban imágenes de cómo eran anteriormente los edificios, para tener una noción de por dónde por ahí podría haber más víctimas o dónde podría haber más personas. Así que bueno, en ese sentido, ya te digo, hay mucho trabajo por hacer, y no ha dado abasto la cantidad de equipos que han estado trabajando en la zona. Por lo que me decías y por lo que hemos leído, es una cantidad muy grande de edificios que colapsaron, pero también es una zona de casas bajas. Sí, hay casas bajas, pero por ahí las más dañadas son todos los edificios grandes. Las casas bajas de 2 o 3 pisos sufrieron daño, pero la mayoría eran pisos de más de 10, si no te digo así, hasta 20 pisos, que son los que desaparecieron prácticamente. Y después me imagino lo que es todo el escenario, ¿no? Las calles, los escombros, los cuerpos, hasta ¿qué tiempo se toman para seguir buscando y decir: bueno, basta, hasta acá llegamos, y se remueve todo y ya está? Sinceramente no tenemos bien en claro qué es lo que decidieron, pero por lo que sabemos nosotros, por redes, por estados de conocidos, que ya ha empezado la remoción de escombros en varios lugares. ¿Siguen teniendo contacto con gente de allá? Sí. Nosotros en estos días que estuvimos trabajando allá, que nos quedó el contacto permanente con bomberos de ahí de Caracas, y con voluntarios que estuvieron trabajando con nosotros, y bueno, y ellos son los que más o menos nos han ido contando. Y bueno, justamente hoy nos comentaron de que en muchos edificios ya habían empezado a trabajar con maquinaria pesada, lo cual da un indicio de que ya por ahí no se le está dando prioridad a encontrar a alguien con vida, porque el hecho de ingresar una maquinaria pesada a esas estructuras es prácticamente de tirar por
la borda cualquier posibilidad de vida que pueda llegar a haber en ese edificio. Entonces, bueno, por ahí es donde se pueden generar los conflictos muchas veces con los familiares que tienen esos edificios, que por ahí ellos quieren agotar hasta la última instancia la posibilidad de encontrar a alguien con vida. De hecho, me imagino que pueden haber encontrado personas con vida y hubo una réplica y bueno, y de pronto hubo movimientos otra vez y después esa persona ya no estaba con vida. Sí, no, nos pasó en tantos de esos relatos constantes que íbamos teniendo con gente de familiares y de particulares que habían estado trabajando en los edificios, de que ellos habían hecho contactos con personas con vida y que bueno, luego de, porque no solo las réplicas, las mismas estructuras que quedaron inestables siguen teniendo movimientos en el cual se han perdido contacto, ese contacto que tenían, así como nosotros tuvimos el primer día que logramos tener contacto con 2 chicos dentro de uno de los túneles, ese contacto estuvieron 3 días prácticamente los equipos USER intentando rescatarlo y a partir del tercer día se perdió ese contacto. Entonces bueno, en ese caso prácticamente ya se da por finalizada la búsqueda porque bueno, Cuando decís teníamos contacto, ¿es a través de palabras, de golpes, de sonidos? ¿Logran comunicarse, sí, verbalmente con la persona? Si está en condiciones, ¿no? En ese caso fueron por golpes. El grupo que ingresó de rescatistas empezó se hacía la llamada de alerta, la llamada de búsqueda y respondían con golpes. Eran golpes, al pedido de golpes se escuchaban y todos los pedidos que se hacían, hace 2 o 3 golpes y era un constante de golpes desde adentro. La voz no la escuchábamos, pero sí se escuchaban los golpes. Se genera un silencio total en toda la... Se logra eso. Se lograba el silencio total, se paraban maquinaria, se paraban grupos de electrógenos, se paraba cualquiera que estuviera caminando, se quedaba en el lugar que te ponía la piel de gallina ese silencio que se hacía para poder lograr tener ese contacto. ¿Cuántos días me dijiste, perdón, que estuvieron? Y en total el operativo tardó 10 días, pero en territorio estuvimos 6 días y medio. ¿Eso es costeado económicamente por la organización a la que ustedes pertenecen? Sí. Por ASEC, que es la ONG a la cual pertenecemos, los costos de eso igualmente, o sea, por la Universidad de Bomberos de Caracas, ellos también nos proveían de lo que son los víveres, la comida. Bien. También es bueno aclararlo el tema del pueblo venezolano, que también nos ayudaba en todo momento qué con bueno. esto mismo. Vos andabas por la calle y ellos te ofertaban grupos de voluntarios especiales, ¿no? Te ofertaban lo que es comida, una fruta, un agua. Había grupos de veterinarios que todos los días pasaban a ver a los perros cómo estaban. Eso también. Sí, también. Sí, eso estaba eso estaba organizado. Bien, chicos, más allá de Venezuela, ¿han estado en otros lugares así? De esta magnitud no. Nosotros hemos tenido operativos a nivel nacional, de casos por ahí que son un poco resonantes, digamos, en otras palabras, pero de la magnitud de este tipo no. Sí hemos tenido que desplazarnos, hemos tenido operativos largos de búsqueda, pero algo de esta magnitud es la primera vez que nos toca vivir. ¿Y ellas hasta qué cantidad de años trabajan? Por experiencia de gente conocida, dependiendo la raza, el estado físico, hasta 8, 9, 10 años pueden llegar a trabajar, o también el trabajo que le des, ¿no? Porque por ejemplo en las estructuras que estaban trabajando ellas eran de difícil acceso, tiene que estar bien físicamente el perrito. ¿Qué te pasa cuando vos te quedás del otro lado? La soltás a tu perra que se meta en esos túneles. ¿Qué te pasa? Y también te genera esa sensación de que yo te comentaba antes, de que no sabes a qué se va a enfrentar, porque vos la metés y ella entra y no sabes si se va a encontrar con un peligro o no. Sí, porque ella lo que quiere es... de lastimarse. Sí, básicamente porque ellos lo toman como un juego. Ellos no es que lo toman como que están buscando... ¿Cómo se manifiestan ellas cuando encuentran? Cuando encuentran, ladran. Vos ya conocés su ladrido. Sí. En el trabajo, como te explicaba Gastón, es un juego. Ella ladra porque encontró y quiere la recompensa nuestra, que es el premio, digamos. Eso es lo que, por eso ellas salen a buscar eso, y en ese afán de ir a buscar eso es que a nosotros nos genera el que si están en peligro o no, ¿viste?
por eso es que vamos atrás de ella, como ustedes. Van detrás de ella y ahí es cuando ustedes le dan la noticia al resto de los rescatistas, los que tienen que apuntalar y después buscar a las personas. Sí, por lo general se percibe ya en las actitudes del perro, en el movimiento de la cola, ellos empiezan a levantar la nariz y empiezan a fijar en un lugar, y entonces ahí donde por ahí nosotros las ayudamos a que nos definan el lugar, porque nosotros lo que necesitamos es que nos definan en qué lugar particular, claro, en qué lugar tienen que ir a hacer las perforaciones, en qué lugar. En esta zona, perforen acá, busquen acá, porque acá está la persona, acá está la víctima. Entonces, por eso es un binomio, es un trabajo en equipo en el cual ya uno con los años, las actitudes que van teniendo ellos se lo va percibiendo. Entonces, por ahí nosotros veíamos que ya había actitudes que nosotros les conocemos a ellos, que ya sabíamos, acá hay uno. Tenemos que definir en qué lugar, pero acá hay una persona. Pero bueno, eso por ahí lo vamos ganando con la experiencia y el trabajo que ya llevamos desde hace varios años con ellos. ¿Cuántas horas al día me dijiste que estaban juntos? Son prácticamente, bueno, en el caso nuestro que por ahí trabajamos, tenemos nuestro empleado, somos empleados los dos, durante el día por lo general siempre son que utilizamos el horario que por ahí en el cual ellos se alimentan para hacer juegos y trabajos, son media hora, 15 minutos, depende de la actividad que hagamos diariamente, y después los fines de semana sí, por ahí ya es mediodía o un fin de semana completo que utilizamos para los entrenamientos ya más en general. ¿Y entre ellas cómo se llevan? Entre ellas bien. ¿Bien? Sí. Son de compartir muchas cosas, mucho tiempo también. Sí. Teníamos otra perrita en el grupo que por ahí se chocaban más. ¿Ah, sí? ¿Siempre son hembras? En el grupo tenemos, en este caso hay 3 hembras y un macho. Cuando tengo esta duda, cuando hablas del grupo, ¿es Gualeguay o Gualeguay. Es Gualeguay? Gualeguay en particular. En Gualeguay en particular, en la brigada somos 9 integrantes y 4 perros. De los 4 perros, bueno, está Bolivia, que falleció el año pasado, que era hermana de Oma, que también es una perra operativa de vivos. Y bueno, y hoy en día operativa está Roma y Oma. Son los 2 perros que están operativos y el resto están en formación, los otros 2 perros. Qué tarea, chicos. Qué tarea, realmente. Es admirable, pero tienen unas compañeras hermosas. De fierro. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuál es la relación de ella con los hijos de ustedes? Y es un integrante más de la familia. Pero no es su mascota. Por momentos sí. Sí, por momentos por momentos sí. Bueno, mis hijos en sí, ellos también forman parte de Bombero. En sí, bueno, la formación de ella la hizo mi hijo más grande, que él fue quien la formó. Y bueno, él ahora está estudiando afuera de la ciudad, entonces el trabajo con ella lo sigo haciendo yo. Pero la formación de ella en particular la hizo él, así que... ¿Y eso dónde lo aprenden, dónde lo estudian ustedes para transmitírselo a ellas, para enseñarles a ellas? Y nosotros en la escuela, ahí en ASEC, en Buenos Aires, que ahí tuvimos nuestra formación como guía primero y luego después ya empezamos a trabajar con los canes. Nosotros tuvimos prácticamente un año de formación de guías y después, bueno, ya una vez que habíamos pasado esa etapa de formación, ahí recién incorporamos los perros para trabajar con nosotros. Y toda la formación siempre fue acompañada por ellos, por ASEC, que fueron quienes nos estuvieron continuamente cooperando con nosotros en la formación de ellos. ¿Se vuelve distinto de alguna manera después de ver todo lo que ustedes vieron? Si volvemos distintos del lugar. Sí. Y sí, la verdad que te genera sensaciones distintas, porque como te comentábamos es algo que nunca habíamos visto y la magnitud del desastre, la cantidad de víctimas, sí, es un escenario fuerte, ¿no? Bueno, pero más allá de lo que se encuentran, tienen la maravillosa tarea que han elegido de poder hacer algo tan grande. Es magnífico lo que ustedes hacen. Sí, para nosotros fue gratificante porque fue dar un cierre a una preparación que veníamos haciendo de hace años. Fue como por ahí la prueba de fuego, porque por ahí la formación del grupo, así habíamos tenido operativos y montones de búsquedas. Uno por ahí aspiraba por ahí, por supuesto que por ahí uno... lamentablemente tienen que pasar estas cosas por ahí para ponernos a prueba si realmente el trabajo que hemos hecho todos estos años dio sus frutos, y bueno, la verdad que nos queda la tranquilidad tanto como grupo, como al cuartel, como a SEC, de que estamos a la altura de la circunstancia para trabajar en un escenario de este tipo. Chicos, les agradezco muchísimo el tiempo que hayan venido desde Gualeguay hasta acá.
a acompañarnos, a contarnos la experiencia. Supongo que bueno, deben haber tenido varias entrevistas en el día de hoy. Sé que llegaron anoche. ¿Cómo los recibió Gualeguay? No, re bien, la familia sobre todo, bueno, el cuartel y vecinos y bueno, grupos de venezolanos que también que viven en Gualeguay, bueno, también ellos se acercaron, bueno, para que le contáramos un poco. Ellos igualmente tienen contacto, pero bueno, también nos querían agradecer de que hayamos participado y hayamos podido aportar nuestro granito de arena en tan grande tragedia. ¿Qué decide que sean tantos días los que ustedes estén ahí y la cantidad de días que están? Y si bien hay protocolos a seguir, por ahí también tener en cuenta el cansancio físico, ya sea nuestro como de las perras también. Porque es extremo, es todo el tiempo. Es extremo, sí, es todo el tiempo y siempre tenemos que estar cuidándola. Llega un momento que vos la ves y sabés que no le da más para trabajar, entonces por más que quieras seguir extendiéndote en el tiempo, no. Tu físico y el de ellos no da. Sí, tal cual. Bueno, 1.000.000 de gracias por venir, es admirable lo que hacen. Y bueno, Roma y Oma nos acompañaron. Bueno, ya son unas estrellas. Gracias. Sí, la verdad que bueno, muchas gracias. Gracias por la visita. Bueno, gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa y seguimos con el programa. En cada etapa de tu vida, protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0254. Mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria, Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien.
Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustible. Gualeguaychú Combustible en Puerto Argentino y Ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año. Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Tu living puede ser la mejor tribuna del mundial. Si sos asegurado Yapser, participa por un Smart TV de 65 pulgadas. Sorteamos uno por semana. ¿Cómo participar? Tené un seguro individual. Regístrate en Yapser Conecta y completá el formulario disponible en nuestras redes. Promoción válida hasta el 12 de julio de 2026. Ingresá y
Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien por acá. ¿Vos cómo andás? Bien, muy bien. Aquí Bien. estamos. Queremos que nos cuentes, Silvia, cómo se están preparando para el desfile del 9 de julio, un desfile cívico-militar que hace muchos años se realiza en Gualeguaychú, ¿no? Sí, se realiza desde la gestión, o sea, yo la estoy realizando desde que comenzó la gestión Mauricio Davico. Volvimos a renovar los desfiles, se habían dejado de hacer durante algunos años y hace 2 años que ya estamos haciendo, con este es el tercer año, el gran desfile cívico-militar del 9 de julio. ¿A dónde se va a realizar? Bueno, el desfile está previsto realizarse en la avenida Costanera, desde la Plaza Almeida hasta calle Urquiza, siempre por avenida Costanera. Te comento que el palco oficial va a estar ubicado en los obeliscos. Bien. Y ¿me decías? No, te escucho. Y bueno, y el desarrollo del desfile, ¿no es cierto?, va a ser entonces por toda la avenida Costanera. Es un desfile que va a comenzar primero por un pequeño acto protocolar de muy corto tiempo. ¿Hay autoridades especiales invitadas? Nosotros hemos invitado al gobernador, a la vicegobernadora, a diputados de la localidad, del departamento, senadores, intendentes del departamento y autoridades de la ciudad. Esos son los invitados que tenemos y te comento que el desfile va a contar, ¿no es cierto?, como te decía, con una parte protocolar muy cortita para luego dar inicio con la apertura de la Brigada Blanca de la Policía Federal. Vamos a realizar la apertura del desfile, que simplemente van a pasar haciendo la apertura, porque el show, la demostración que hace las motos de la Brigada Blanca lo harán al final del desfile. Al final vuelve la brigada para desarrollar la exhibición que ellos hacen. Exacto, así es. ¿Qué cantidad de colegios van a participar? Mira, colegios hay muy pocos participando, creo que son 6 o 7, pero en total son 65 las instituciones que están participando. Perdón, ¿65? 65, sí. Hay clubes, hay grupos de scout, hay empresas, hay grupos de carnaval, de carnaval, hay cooperativista, hay muchos clubes y muchas disciplinas deportivas que desfilan. Desfilan, por supuesto, inician el desfile nuestros veteranos de Malvinas, que son nuestros ciudadanos ilustres en la ciudad de Gualeguaychú, seguido por los veteranos de bomberos voluntarios. Desfila la gente de las murgas, que dije ya, y también de los adultos mayores, los EMPIs municipales, las prestadoras de salud de la municipalidad, realmente. Y después desfilan, por supuesto, todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Ejército de Concepción del Uruguay completo, que viene para desfilar, y mañana posiblemente pueda tener la confirmación de que desfila un grupo de patricios, pero todavía no tengo esa confirmación. Bien, ¿y las fuerzas de acá de la ciudad todas, me decías? Las fuerzas de la ciudad desfila ejércitos, prefectura, Policía Federal, Policía de Entre Ríos, bomberos voluntarios, Unidad Penal 9, o sea que sí, está completita desfilando. ¿Qué tiempo te lleva, Silvia, preparar todo esto? Sé que sos amante de estas cosas. Sí, soy amante de estas cosas, el tiempo que lleva es bastante tiempo. Te diría que más o menos estoy trabajando en esto antes del 25 de marzo, porque también se nos hace muy cuesta arriba el convocar escuelas, porque en Entre Ríos, el 9 de julio cae dentro del receso escolar. Y es a partir de hace 2 años que pasa eso, porque mientras yo estuve como docente durante 50 años,
el receso escolar siempre comenzaba después del 9 de julio. Claro. Entonces, lo que podía ser más participativo en cuanto a escuelas de todos los niveles, cosa que ahora no ocurre. Silvia, te saco un poquito, después volvemos al desfile del 9 de julio. Sí. ¿Vos fuiste quien inventó la fiesta del 25 de mayo? Así es. Qué lindo. Así es. Qué lindo porque lo que vemos ahora es una maravilla. Sí, gracias a Dios, es una fiesta que se consolidó muy bien entre el año pasado y este año. Está muy, muy consolidada. Tal es así que pensamos que el año que viene, si Dios quiere, vamos a hacerla durante 2 días, 24 y 25 de mayo. ¿Cómo se te ocurrió eso en aquel entonces? Mira, a mí se me ocurrió porque, como te dije, yo siempre fui docente y me tocaba ir a la plaza con los alumnos abanderados a un acto totalmente frío. Solamente había un himno, un izamiento de bandera, unas palabras que nadie escuchaba. Y que nadie entendía. Nadie entendía porque eran muy difíciles también para los chicos. Y después, además eran actos que se hacían a las 8 o 9 de la mañana con unos fríos bárbaros. Así que bueno, en la intendencia de Emilio Martínez Garbino, le planteé esto y me dice, bueno, rompé con esa frialdad, te doy libertad para que hagas lo que quieras para romper con esa frialdad de los actos. Y bueno, y así empecé primero con el 25 de mayo, después con el 9 de julio, con el Día de la Bandera, y empezamos a crear actos con un poquitito más de participación de toda la comunidad. Silvia, ¿qué expectativa tienen para el jueves? Bueno, yo tengo buenas expectativas, gracias a Dios. Estoy siguiendo los servicios meteorológicos y me están dando una buena temperatura, o sea que creo que la gente se va a volcar de lleno, más los chicos, y creo que va a haber una sorpresita por ahí porque vienen, nunca me acuerdo del señor de las figuritas, de los álbumes que van a repartir en la costanera, en el desfile, las famosas figuritas de los álbumes del Mundial. Y qué detalle. Van a traer algo. Público vas a tener y no solamente infantil, porque esto se ha vuelto adictivo para todos. Hijos, padres, profesores, amigos, todos. Exacto. Así que bueno, vienen con figuritas, vienen con las famosas figuritas extras, esas que son difíciles de encontrar, de conseguir, también traen álbumes. O sea que esa es una sorpresa que hay para todos. Va a estar el ejército argentino, que va a convidar con chocolates y tortas fritas. Eso me faltaba preguntar. A ver, vamos por parte. ¿A qué hora empieza el desfile? El desfile el acto protocolar empieza a las 15 horas. Bien. Y el desfile va a empezar acto protocolar 15:20, a más tardar 15:30, ya estaría el desfile en marcha. ¿Y dónde van a convidar con el chocolate? Y chocolate va a haber, en la mitad del circuito va a haber una cocina, y al finalizar el circuito, porque es a la hora que ya vienen con más frío y más cerca a la tarde, ¿no? Porque cuando comienzan a desfilar a las 3 de la tarde, están muy cerca del almuerzo. Ya cuando terminan de desfilar, como a las 4 de la tarde, por ahí cuando van llegando les vamos dando chocolate a aquellos que quieran tomar. Bien, entonces, ¿tenés más o menos un número redondito de la cantidad de gente que va a participar del desfile? No, el número redondito no tengo, porque no tengo ni número de los ejércitos, ni número de los clubes, porque los clubes presentan varias disciplinas. ¿Cómo te puedo decir? Es dificilísimo. Sí sé que son 65 las instituciones que están participando. Bueno, Silvia, esperemos que sea un día hermoso de sol. Agradezco que hayas aceptado hacer esta videollamada. Sé que me querías visitar, acompañar, pero bueno, un problemita de salud. Te quería acompañar, pero no te puedo visitar, porque tengo un problemita de salud y no puedo subir escaleras. Bueno, pero otra vez será. Otra vez será, te agradezco muchísimo. Y bueno, que el 9 de julio el desfile sea con todo el éxito.
Gracias, querida, gracias por estar y por acompañarme. Por favor. Nosotros seguimos en las palabras, una pausa y terminamos con el programa. Muchas gracias. ¿Sabías que ahora podés hacer los trámites con la provincia desde tu celular? Servicios, impuestos, exención de la BTV y más. Todo en un solo lugar. Descargá Mi Entre Ríos desde Play Store o App Store. Te logueás y listo. Gestioná cuando quieras y desde donde estés. Sin papeles, sin filas y sin traslados.